Hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy les traigo un vídeo que de verdad, estoy seguro de que les va a encantar. Y es que vamos a hablar de uno de los temas que más les apasiona, y que a mí también, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, la pareja que nos enamoró a todos en Love is in the Air, Serkan y Eda, y que a pesar de que su relación fuera un poco más allá de la pantalla, sigue generando muchísimo interés. Y hoy específicamente vamos a desentrañar un secreto, una confesión que Kerem Bürsin hizo sobre Hande Erçel, algo que honestamente me dejó con la boca abierta. Vamos a descubrir cuál es el mayor miedo de Kerem en relación con Hande y créanme, lo que esconde es imperdible. Antes de que entremos de lleno en el tema, y para no perdernos nada, quiero pedirles algo rápido. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Porque aquí hablamos de farándula, de noticias, de lo último de sus artistas favoritos, y por supuesto, de Kerem y Hande. Así que no se lo pueden perder. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Como les decía, la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido un tema de fascinación. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron en el set de Love is in the Air, hasta el supuesto romance que surgió fuera de cámaras, la pareja ha mantenido a sus seguidores en vilo. Y aunque su relación amorosa llegó a su fin, el cariño y el respeto entre ellos parece ser innegable. Pero, ¿cuál es este miedo del que hablamos? ¿Qué esconde Kerem Bürsin en relación a Hande Erçel? Pues bien, para responder a esta pregunta, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a una entrevista en la que Kerem se sinceró como nunca antes. En esa entrevista, que no recuerdo exactamente dónde fue, pero la buscaré y la dejaré en la descripción para que la vean completa si es que quieren, Kerem Bürsin habló sobre lo que realmente sentía por Hande. Y en medio de sus declaraciones, reveló un temor que, aunque no lo crean, es muy común en las relaciones. Kerem, con la honestidad que lo caracteriza, confesó que su mayor miedo era el olvido. Sí, así como lo escuchan. El actor temía y quizás aún teme que el tiempo, la distancia y las nuevas relaciones pudieran borrar el recuerdo de su relación con Hande y el impacto que ella tuvo en su vida. Imagínense, para alguien que vivió una experiencia tan intensa, no solo laboral sino también emocional, la idea de que ese vínculo se desvanezca con el tiempo debe ser algo muy fuerte. Y es que, como todos sabemos, el amor, la fama y el interés del público son efímeros. Las relaciones van y vienen, las carreras toman rumbos diferentes, y es normal que, con el tiempo, cada uno siga su camino. Pero lo que hace que este miedo sea aún más profundo es la conexión especial que Kerem y Hande tenían. No solo eran compañeros de trabajo, sino que compartieron momentos íntimos, risas, proyectos, y por supuesto, el cariño del público. Eran, y siguen siendo, una de las parejas favoritas. Kerem, al confesar este miedo, nos muestra su lado más vulnerable, su lado más humano. Nos demuestra que a pesar de ser una estrella de televisión, un hombre exitoso y admirado, también es una persona con sentimientos, con inseguridades y con temores como cualquier otro. Y eso, creo yo, es algo que lo hace aún más atractivo y empático con el público. ¿Pero por qué este miedo al olvido? ¿Qué es lo que lo genera? Pues bien, hay varios factores que podrían influir. En primer lugar, la presión mediática. Los medios de comunicación, los paparazzi, los fans. Todos están constantemente pendientes de la vida de los famosos, buscando cualquier detalle, cualquier información que puedan compartir. La fama, como les decía antes, es volátil. Hoy estás en la cima, mañana, no, y es que en el mundo del espectáculo, la competencia es feroz. Cada día surgen nuevos talentos, nuevas parejas, nuevas historias que captan la atención del público. Y es normal que en medio de todo esto, el recuerdo de una relación, por muy especial que sea, se vaya diluyendo. En segundo lugar, la naturaleza humana. El ser humano, por lo general, tiende a olvidar. Olvida detalles, fechas, momentos importantes. La memoria es selectiva y a veces cruel. Y aunque queramos aferrarnos a los recuerdos, el tiempo pasa, las vivencias se acumulan y poco a poco, las cosas se van difuminando. Pero ¿cómo afronta Kerem Bürsin este miedo? ¿Qué hace para mantener vivo el recuerdo de Hande? Pues bien, aunque no tenemos una respuesta concreta, podemos intuir algunas cosas. Por ejemplo, el hecho de hablar abiertamente sobre Hande, de reconocer el impacto que tuvo en su vida, es una forma de honrar su relación.
También el respeto y la cordialidad que mantienen, cada vez que se encuentran en eventos públicos, o cuando se refieren el uno al otro en entrevistas, demuestran que el cariño y la admiración siguen intactos. Y es que a pesar de que su relación no funcionó como pareja, ambos lograron construir una relación de amistad, respeto y admiración mutua. Además, creo que el hecho de que Kerem y Hande hayan seguido sus carreras con tanto éxito es una forma de demostrar que a pesar de los obstáculos y los cambios, han logrado seguir adelante, reinventarse y mantenerse vigentes en el mundo del espectáculo. Y eso es algo digno de admirar. *** Profundizando en el miedo, análisis de las raíces y las consecuencias ***. El miedo al olvido, como ha confesado Kerem Bürsin, es una emoción profundamente humana y comprensible, especialmente en el contexto de una relación tan mediática y significativa como la que vivió con Hande Erçel. Para entender mejor este miedo, es esencial profundizar en sus raíces y en las posibles consecuencias que puede tener. ***. Las raíces del miedo, una mezcla de factores ***. El miedo al olvido de Kerem no surge de la nada, se alimenta de una combinación de factores personales, profesionales y sociales. ***. La intensidad de la relación ***. La relación entre Kerem y Hande fue sin duda intensa. No solo compartieron el trabajo en Love is in the Air, que ya de por sí crea un vínculo fuerte, sino que también vivieron un romance fuera de la pantalla que capturó la atención de millones de personas. Esta intensidad, tanto en el ámbito laboral como en el personal, crea una conexión profunda y la posibilidad de que el olvido se sienta como una pérdida aún mayor. ***. La naturaleza efímera de la fama ***. En el mundo del espectáculo, la fama es un bien preciado, pero también inestable. Los artistas están constantemente bajo el escrutinio público y compiten por la atención de los medios y del público. El miedo a ser olvidado es, por lo tanto, una preocupación constante, ya que la popularidad puede disminuir rápidamente. La presión mediática Los medios de comunicación y los fans desempeñan un papel importante en la creación y el mantenimiento de la imagen pública de los famosos. La constante búsqueda de noticias, rumores y detalles sobre la vida de las celebridades intensifica la presión y puede generar ansiedad sobre cómo serán recordados. La vulnerabilidad humana A pesar de la fama y el éxito, las celebridades también son seres humanos con emociones, inseguridades y miedos. El miedo al olvido es un temor universal, inherente a la condición humana, que se intensifica cuando se vive una experiencia tan significativa como una relación amorosa. El respeto mutuo La relación entre Kerem y Hande parece haber sido construida sobre la base del respeto mutuo. Este respeto, aunque no asegura que no exista el miedo al olvido, sí sugiere que ambos valoran el tiempo que compartieron juntos y el impacto que tuvieron en sus vidas. Las consecuencias del miedo, un proceso personal El miedo al olvido, aunque comprensible, puede tener varias consecuencias en la vida de una persona. La reflexión constante El miedo al olvido puede llevar a una reflexión constante sobre el pasado, la relación y el impacto que tuvo en la vida de Kerem. Esto podría traducirse en un análisis continuo de sus experiencias y en un esfuerzo por preservar los recuerdos. La valoración de los vínculos El miedo al olvido puede fortalecer la valoración de los vínculos emocionales. Kerem podría sentirse impulsado a mantener una buena relación con Hande, a preservar el respeto y el cariño mutuo. La búsqueda de logros El miedo al olvido podría motivar a Kerem a seguir cosechando éxitos en su carrera. La consolidación de su trabajo y su legado en la industria del entretenimiento podrían ser una forma de asegurarse de que su nombre y su imagen perduren en la memoria del público. La expresión del afecto El miedo al olvido podría manifestarse en la expresión del afecto y el reconocimiento del valor de la relación con Hande. Kerem podría seguir hablando de ella en entrevistas, elogiando su talento y su personalidad. El mantenimiento de la privacidad Paradójicamente, el miedo al olvido también podría llevar a Kerem a proteger su vida privada y a evitar la exposición excesiva de sus relaciones. Esto podría ser una forma de preservar la intimidad y el recuerdo de los momentos compartidos. ¿Cómo afronta Kerem el miedo al olvido? Estrategias y reflexiones
Si bien no podemos saber con certeza cómo Kerem Bürsin afronta este miedo, podemos inferir algunas estrategias y reflexionar sobre su enfoque. La honestidad y la apertura Kerem ha demostrado ser un hombre honesto y abierto sobre sus sentimientos. Su confesión pública sobre el miedo al olvido es una muestra de su valentía y de su deseo de ser auténtico. El respeto y la amistad la cordialidad y el respeto que mantiene con Ande son una prueba de que valora la relación que tuvieron. La amistad y la admiración mutua son una forma de preservar el recuerdo y de asegurar que el cariño perdure. El éxito profesional la continuidad de su carrera y sus éxitos profesionales son una forma de consolidar su legado. Kerem sigue trabajando en proyectos interesantes y relevantes, lo que le permite mantenerse vigente en la industria del entretenimiento. La protección de la intimidad aunque es una figura pública, Kerem ha mantenido cierto nivel de privacidad en su vida personal. Esto le permite proteger sus emociones y sus recuerdos de la mirada incesante de los medios. El reconocimiento del impacto Kerem reconoce el impacto que Ande tuvo en su vida. Al hablar de ella con cariño y admiración, demuestra que la valora y que no olvida su relación. El legado de Love is in the Air y la conexión con el público La serie Love is in the Air no solo catapultó a Kerem Bürsin y Hande Erçel a la fama internacional, sino que también dejó un legado duradero en el corazón del público. La química entre los actores, la historia de amor y el mensaje positivo de la serie crearon una conexión especial con los espectadores. Esta conexión se traduce en un interés constante por la vida personal de Kerem y Hande, y en un deseo de saber más sobre su relación. El público se ha involucrado emocionalmente con la pareja, lo que intensifica el miedo de Kerem al olvido. Sin embargo, este miedo también es un reflejo del impacto positivo que Kerem y Hande han tenido en la vida de sus fans. La gente no quiere olvidar la felicidad, la emoción y el entretenimiento que les brindaron. Por lo tanto, el miedo de Kerem al olvido es, en cierta medida, un testimonio del amor y la admiración que siente el público por él y por Hande. Conclusión: un miedo humano y una historia que perdura. En conclusión, el mayor miedo de Kerem Bürsin en relación con Hande Erçel es el olvido. Un temor comprensible que se alimenta de la intensidad de su relación, la naturaleza efímera de la fama y la vulnerabilidad humana. Sin embargo, este miedo no define la historia entre Kerem y Hande. A pesar de la incertidumbre del futuro y de la posibilidad de que el tiempo diluya los recuerdos, el cariño, el respeto y la admiración mutua parecen ser innegables. Kerem, con su honestidad y su valentía, ha demostrado que el amor y las conexiones significativas dejan una huella imborrable. En última instancia, el miedo al olvido es una emoción humana que nos recuerda la importancia de valorar nuestras experiencias, de honrar a las personas que han impactado en nuestras vidas y de construir un legado que perdure en el tiempo. Kerem y Hande, con su historia de amor y su conexión con el público, han dejado una huella que, aunque el tiempo pase, será difícil de olvidar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Hemos descubierto juntos el gran temor de Kerem Bürsin, un secreto que nos revela su lado más humano y nos hace, aún más, conectarnos con él. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Ya sabían sobre este miedo de Kerem? ¿Qué opinan sobre la relación entre Kerem y Hande? Me encantaría leer sus comentarios. Díganme qué piensan en la sección de comentarios, y por supuesto, no olviden dejar su me gusta si el vídeo les pareció interesante. Y ya para terminar, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, y compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan descubrir el secreto de Kerem. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.